Bueno, mis amigos, y estamos de vuelta con Despierta Panamá. Ahora nuestro segmento sobre el tapete. Como están viendo, pues tenemos aquí a dos amigos importantes en Despierta Panamá. A don Tomás Ávila, que es el secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá. Don Tomás, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días. Aquí feliz de estar con ustedes. Bueno, ¿y cómo le fue el fin de semana? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Descansando, ¿no? Algo de eso. Y al presidente de la Cámara Marítima de Panamá, don Rommel Troch. Buenos días, don Rommel. Buenos días, don Homero. Gracias por la invitación. Buenos días, Tomás. Buenos días. Y gracias a ustedes también por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo le fue el fin de semana, don Rommel? Bueno, pensando en esta entrevista del día de hoy, estaba preparando las cartas, los números, los datos. Ya vi que me mandó un mensaje donde hizo un tour por aquí al frente para saber exactamente dónde están las instalaciones de Plus Televisión. Bueno, vamos a conversar sobre temas importantes, esto sobre desarrollo, también tiene que ver con desarrollo muy importante de nuestro país y como son lo que son los puertos, el movimiento de los puertos, la cantidad de contenedores, el transbordo de carga. Algo muy importante porque esto se realizó un foro la semana pasada en el Royal Crown, en donde pues estaban hasta todos los puertos, los representantes de los puertos ahí hablando sobre el transbordo de carga, la logística y todo. Vamos a ver qué nos comenta aquí el secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá, don Tomás. Buenos días, don Tomás. Bueno, buenos días, Homero. Con respecto al foro de la semana pasada, eso fue organizado por Georgia Tech. Georgia Tech es uno de los miembros del gabinete logístico. Uh-huh. La logística es el fin al cual nosotros como país debemos orientarnos para lograr el desarrollo pleno del país. Ahora, el tema es que como Panamá naturalmente, ¿sabes que irónicamente, Homero, aquí hay en la historia del mundo reciente se han creado figuras, títulos que ya Panamá tenía? Tema de logística, nosotros estamos viendo logística de los tiempos de las ferias de Portobelo. Sí, sin logística no se mueve nada, no se hace nada. Así mismo es. El tema de globalización, si tú quieres hablar de un producto globalizado, está el registro de buques panameños, que es un mismo producto para 20 mercados distintos con 20 idiosincrasias distintas. ¿Desde qué tiempo está el registro de naves panameñas? Casi 100 años ya. 100 años. Casi 100 años. A partir de diciembre de 1917, mediante un decreto firmado por Belisario Porras, se crea el registro de naves panameñas. Entonces, y fue interesante el taller de la semana pasada, uh-huh, y bastante concurrido. ¿Qué sucede? Como nosotros somos los primeros o los líderes en la región, nuestros vecinos, al ver el éxito que nosotros tenemos en esto, sencillamente han dicho, sabes que nosotros también necesitamos desarrollarnos por aquí. Y inclusive se han hecho estudios a nivel de la UNTAD de que el tema de la logística es un tema que se ha ido desarrollando en otros países y que se está recomendando como parte de desarrollo de otros países. Entonces, ocurre que nos falta, pese a que nosotros somos naturalmente un país de logística, nos falta ordenar una serie de cosas para poder mantenernos competitivos, porque quienes nos miran desde afuera miran las cosas que hacemos bien, pero también miran donde nosotros tenemos defectos. Con las que no hacemos. Y las que no hacemos. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en esos temas para poder que el desarrollo sea pleno y para poder mantenernos competitivos. Un tema, por ejemplo, si te das una vuelta por Cartagena, Cartagena de Indias hoy día es un puerto muy importante dentro de la cadena logística internacional y es un puerto que tiene mucho desarrollo.
Nos han quitado un par de cosas. Por ejemplo, cuando es temporada alta de cruceros, aquí se vendían un número de contenedores con melones. Y resulta ser que los melones los están comprando en Cartagena, ya no los compran aquí. Porque son pequeños detalles que van sumando. Estos melones que compran en Cartagena son productos colombianos. Productos colombianos. O sea, eso afecta a nuestros productores. Mucho dinero. Entonces, no solamente el tema de la logística, el tema marítimo, el tema logístico, no es un tema de un sector. De hecho, es un sector que es muy poco, que no tiene mucha visibilidad, pero es un tema que afecta a todo el país. Una pregunta importante, ¿por qué se da eso? Que ahora en Cartagena estén comprando los melones en vez de estarlos comprando en Panamá. Bueno, fácilmente nuestros competidores han visto cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras desventajas, dónde fallamos, y entonces ofrecen un mejor servicio, ofrecen precios más bajos, ofrecen, en el tema marítimo es muy importante el tema de el tiempo. Entre más eficiente eres entregando un producto, dando un servicio, menos tiempo ese barco está parado. Claro. Barco parado no paga. Por eso que buscan por acá, por nuestro sector, ¿verdad? Para cruzar por el canal. Para ahorrar tiempo. Por eso mismo. Entonces, es muy importante, pero sí quiero señalar, antes de pasar de la guitarra a Rommel, a don Rommel, claro, que esfuerzos como el tema del gabinete logístico, el hecho de que en esta administración el gabinete logístico se está reuniendo una vez al mes y nos sentamos en la misma mesa, aduanas, MISI, AMP, ACP, y tenemos al sector privado, está COEL, está Cámara Marítima en la mesa, podemos discutir los temas abiertamente y ver dónde podemos cooperar. Porque de nada vale que AMP ayude a mover los procesos si aduana tiene otros procedimientos diferentes. Por eso que se hablan de proyectos de ventanillas únicas. Bueno, pero aquí vemos que todos estos sectores están juntos, ¿verdad? Don Rommel Troche, que es el presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Pero ¿cómo anda el desarrollo de los puertos con esto que nos acaba de dar a conocer don Tomás Ávila, que nos están sacando la ventaja acá en lo que a la producción de melones y compra de melones y transbordo en Cartagena? Y hay otros países también como República Dominicana, Costa Rica, y no hace mucho leí que también hasta El Salvador, que está un poco lejos de Panamá, también se está preparando para esto. Don Rommel, buenos días. Buenos días. Mira, Homero, una de las grandes preguntas que se ha dado en los últimos 3-4 meses es ¿qué va a ocurrir con Panamá después de la ampliación? ¿O qué va a pasar? Bueno, ok, se amplía el canal y entonces ¿qué va a ocurrir? Yo creo que no debemos ser muy severos criticándonos nosotros mismos, porque el canal solo tiene de haber revertido 16 años. El desarrollo portuario solo tiene 20 años. Se ha hecho mucho, pero se ha dejado mucho de hacer también. Ajá. ¿Pero por qué? Bueno, porque a lo mejor la oportunidad es tan grande que solo hemos podido desarrollar una parte de esa oportunidad. Una de los negocios más grandes de Panamá, después del canal, es el transbordo de carga. Es el segundo negocio más grande después del canal de Panamá, transbordar carga. Y por eso hay una inversión de 3.5 billones de dólares, 3.500 millones de dólares 3.500 millones en desarrollo portuario, todo de capital privado internacional. Sin embargo, hay segmentos que yo creo que podríamos explotar mucho más, como la venta de combustibles a barcos. Solo estamos vendiéndole al 13% de los barcos que tocan canal o puertos panameños. ¿Por qué eso se da? Esa es una situación que ocurre. Y la otra es que solo vendemos 32 millones de dólares en provisiones a barcos, lo que consideramos que es muy poco. Falta mucho, entonces. Nosotros hemos, junto con Georgia Tech, le hemos solicitado su brazo académico y de investigativo
para que realice 3 estudios. Uno es cómo aumentar la carga de transbordo por Panamá. Otro es cómo aumentar la venta de combustibles a barcos que transitan o paran en puertos panameños. Y el tercero es cómo aumentar las provisiones a barcos. Aquí tenemos en Panamá un grupo empresarial de proveedores a barcos y creemos que se está vendiendo muy poco. Claro, tenemos identificados algunas situaciones que son parte del estudio. Sin embargo, cada vez que tú revisas un clúster marítimo te das cuenta de que hay mucho potencial por desarrollar. Está, por ejemplo, el de marinas, que justamente hablábamos hace unos minutos con el secretario general, el tema de qué posibilidades hay de otras marinas. Pues hay un tema de desarrollar con las marinas, y el clúster de marinas dentro de la Cámara Marítima estamos justamente revisando cuáles son los impedimentos para que las marinas crezcan. Porque hay una realidad, y esto no tiene que avergonzarnos, tenemos que nada más identificarla y resolverla. Panamá es un país de primer mundo. Perdón, el Canal de Panamá es una institución de primer mundo. Los puertos son infraestructuras de la mejor tecnología del mundo y son puertos de primer mundo. Sin embargo, los procesos que hemos heredado históricamente que existen, tenemos que cambiarlos, porque tenemos procesos de tercer mundo todavía. Entonces no podemos tener toda una industria que se mueve en el primer mundo, como el canal y los puertos en la región interoceánica, con procesos que no facilitan o no hacen eficiente la venta del servicio al usuario final, que es el mercado internacional. Entonces, el taller que hicimos fue justamente para identificar esos procesos. Es muy positivo. Esta reunión ha sido la más positiva que me ha tocado a mí ver entre empresa privada y autoridades. Porque se unieron allí, estaba aduana, estaba cuarentena, estaba AUPSA, estaba la autoridad del canal, estaba la autoridad del tránsito y estaba la autoridad marítima de Panamá. Porque todos tienen que ver de una u otra forma con la eficiencia del flujo. Son parte de la cadena de la cadena de servicios estatales que interactúa con la carga. Y si uno es rápido, pero el otro es más lento, obviamente la carga no va a salir. Y si la carga no pasa de una forma eficiente por Panamá, la naviera dirá, ¿sabes qué? Yo no puedo volver a pasar por allí. Se me queda mi carga atascada por una u otra razón. Entonces, este foro sirvió para identificar eso. Y hay 3 puntos que hay que atacar urgentemente. Uno es las fotocopias. No podemos estar haciendo en un país de primer mundo fotocopias y moverlas con un mensajero entre la oficina del cliente y la autoridad para que muevan un contenedor cuando tenemos la computadora, la internet y todo disponible. Por eso la vez pasada fui a un foro que se inauguraba ese día del movimiento de puertos, pero virtual, de manera virtual. Bueno, imagínate que a las 5 de la tarde, en un tranque, el mensajero no llega con las fotocopias. El contenedor no puede salir del puerto para irse a otro puerto y se quedó la carga en Panamá. Una carga refrigerada, digamos que es camarones, y perdió toda una semana de tránsito, se dañó el camarón, o se dañó la carga refrigerada, o la piña o el mango, productos perecederos. Entonces, ese es uno. El otro es que no podemos tener mensajeros con un montón de efectivo en la calle para pagar un tributo al Estado de $10. Cuando puede hacerlo por banca en línea, con una línea de crédito, línea de débito o ACH. Entonces, eso hay que hacerlo urgente. Porque tenemos que enviar señales al mundo de que los procesos también son de primer mundo. Don Tomás, fíjese, todo lo que ha identificado acá don Rommel Troch, de que tenemos que ser más eficientes en el suministro a los barcos que pasan por aquí, en gasolina, en alimentos, en cuanta cosa. Y usted nos comentó en la entrevista que le hicimos de que entre el 15 y el 20% es la contribución en el Producto Interno Bruto de lo que es el sector marítimo, portuario y todo esto. ¿Y cómo hacemos esto para mejorarlo? Porque mire, ¿no? De entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto de Panamá se genera aquí, en este sector. Pero mire todo lo que hace falta por hacer. Precisamente talleres como este, que más bien
fue un conversatorio entre las partes y que las partes van tomando conciencia, son los que nosotros tenemos que seguir patrocinando y tenemos que seguir dándole seguimiento. Uno de los comentarios que hacía Rommel sobre el tema de precisamente el mensajero con el efectivo. Nosotros en la Autoridad Marítima, por ejemplo, en lo que estamos trabajando, en lo que nos toca a nosotros, estamos trabajando en una pasarela de pago electrónica. De manera que el resultado debe ser de que usted desde su oficina pueda hacer un ACH o un pago con tarjeta de crédito a cualquiera de los derechos o tributos que hay que pagarle a la Autoridad Marítima. Este es un proyecto que entiendo se está también duplicando en alguna de las otras instituciones, solo que no estoy autorizado para hablar de ello por ellas, pero precisamente para evitar este problema que tenemos, el tema del tránsito. El tema de la documentación ya eso es un asunto que cada una de las instituciones tenemos que tomar y que tenemos que ver también como gobierno nacional, porque ahí entonces entra el tema de hasta cuándo tú puedes tener un documento, cuándo lo puedes descartar, las tablas de descarte de la Contraloría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y algo del proyecto de Panamá sin papeles. Entonces, todo eso debería ir encajando para poder lograr esto. Pero vuelvo y te digo, el problema de nuestro sector es que es un sector que tiene poca visibilidad. Ahora, no es un tema panameño. A nivel mundial, el sector marítimo, el sector logístico tiene poca visibilidad. La gente no sabe. El 98% de la carga a nivel mundial de lo que este escritorio, estos micrófonos, los que tenemos. Esa corbata, tú no sabes cómo llegó aquí. ¿Y de dónde llegó? Llegó en barco. Llegó en barco. El 98% de los bienes mundiales se mueven en barco. Se mueven en barco a través de los puertos. Llega a un puerto, entonces se tiene que trasladar a un destino final, ya sea por camión, ya sea por tren, ya sea por otro barco, que es el tema del transbordo, ¿verdad? Pero la persona, el ciudadano común, no está consciente de eso. No está consciente que sin esta industria, sin este desarrollo, sencillamente no tendríamos nada. Don Rommel, pero después de todo lo que se discute, lo que se identifica en un tipo de foro como esto, porque ya vemos que todas las islas que habían, aduana, tránsito, autoridad marítima, pues se está ya agrupando en una sola isla, que es lo que se quiere, ¿verdad? Para que todo el mundo rápido actúe para el desarrollo de este sector. Esta identificación, ¿qué hay? ¿Qué seguimiento se le va a dar? ¿O es que otros países también están haciendo lo que nosotros no estamos haciendo? Mira, el Gabinete Logístico y Georgia Tech, que organizaron este foro con todos los conferencistas, fueron de la Cámara Marítima. Esto fue coordinado. La Cámara Marítima proveyó 8 conferencistas, 3 de puertos, 3 de líneas navieras y 3 de transportistas de carga de transbordo por carretera y ferrocarril. O sea, esto fue un taller organizado con la idea de, primero, crear un nivel de docencia con los funcionarios. Recuerda que los funcionarios cambian cada 5 años. Les toma 1 año aprender, 2 trabajar y ya vienen las elecciones. Y vuelve nuevamente entonces, el ciclo de docencia. De tiempo. Entonces, el funcionario... Yo voy a trabajar hasta mi último día. Bueno, eso sí, porque usted es una persona muy importante ahí en la autoridad marítima. Entonces, ¿qué ocurre? El funcionario tiene funciones que le da el presidente, ¿verdad? Es así, digo, tú tienes tu jefe. ¿Cuál es la labor de aduanas, por ejemplo? Es recaudar impuestos de importación, evitar el contrabando, evitar que vengan las marcas, ¿cómo se llama? Los copyright, los derechos de autor, evitar marcas falseadas. La falsificación. No es preocuparse porque el contenedor de transbordo se mueva rápido. Esa no es su función. Y me atrevo a apostar que no está en sus funciones como funcionario público.
¿Cuál es la labor? Pero sí puede prestar servicio la aduana para que los contenedores... Hay que enfocarlo entonces allí como una función adicional. Y esa es la idea del foro, el taller. ¿Cuál es la función del funcionario de cuarentena? Evitar que entre al país una plaga o una peste que está en otro país y que no debe entrar. ¿Verdad? Entonces él tiene que decir, este contenedor viene de tal lugar, allí tiene el riesgo tal. Este contenedor tiene tratamiento así. Ese es el funcionario de cuarentena. Y el funcionario de AUPSA es verificar el tema alimentario dentro del contenedor. No es que el contenedor pase rápido por Panamá, ¿verdad? ¿Cuál es la labor de la ATT que estaba allí? Es ver el tráfico del país, pero él no sabe que cuando él toma una decisión de que separa el tráfico de vehículos articulados entre las 5 y 10 de la mañana por el Centenario, está impactando todo el transbordo que pasa por carretera en algunos puertos. Él no lo sabe. Entonces, este taller primero era para hacer algo de docencia sobre la importancia de la industria, de la visión de las terminales, de los transportistas y las navieras, de lo que necesitan de Panamá, para que el funcionario lo visualizara. Porque si no lo entiende, no lo va a facilitar. ¿Y cómo se puede mejorar esta situación de que de tal hora a tal hora camiones, contenedores, todo esto no puedan transitar por el Centenario? Primero, ¿cuántas horas de pérdida? Primero que ellos tienen que saber que cuando lo hacen, están rompiendo la cadena de transbordo. No lo sabían. No tenían por qué saberlo. No tenían por qué saberlo. Y decía una de los expositores que a veces le preguntan, oye, quiero mover tantos contenedores por Panamá. ¿Qué tiempo puedo hacerlo? Dice, 24 horas. Pero 24 horas y nada más 80 kilómetros. Dice que ella decía 24 horas para cubrirse justamente de que hay muchos procesos de tercer mundo que le dicen allá, pero son procesos de tercer mundo, eso no puede ser. Por ella tenía que cubrirse, es decir, 24 horas. Cuando dentro de algo, para la línea naviera, allá en Europa, lo normal es decir, no, pero solo hago en 3 horas. Así es. Tiene que cubrirse diciendo 24 horas. Esa es la falta de visión que hemos tenido en todos los tiempos por la infraestructura de nuestro país. Lo que pasa es que nosotros como Cámara Marítima abrazamos este taller por el tema didáctico con los funcionarios. Y segundo, era una ventana o una puerta para decirle, tenemos este problema, hay estos problemas. Y tercero, como tú preguntaste, vamos a ir ahora a la reunión donde nos van a plantear el gabinete logístico a todas las navieras y los participantes. Estas son las posibles soluciones con este calendario de entrega. Esa reunión viene presentando al gobierno lo que tienen que hacer, las autoridades. Nosotros presentando los problemas, ellos nos van a presentar cómo piensan solucionarlo. Sí. Y esto es importante porque este es desarrollo económico de Panamá. Bueno, esto mismo queremos hacerlo en el segmento venta de combustible, que es la tercera actividad marítima más grande de Panamá. Casi 1.000 millones se venden de combustible al año en Panamá. Y por último, el taller que nos queda pendiente, bueno, nos quedan 2 talleres más. El taller de aumentar el volumen de provisiones a barco y mejorar el marco de hacer negocios de las marinas. Bueno, como nos estamos conversando con Tomás Ávila, secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá, y el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troch, pues temas importantes que generan mucho empleo, generan mucha divisa y mucha riqueza para el país. Más adelante conversamos de esto. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato sobre el tapete aquí en Despierta Panamá. Buenos días. Estamos presentando Despierta Panamá. Ya regresamos. Sol 104.7, en Provincias Centrales, donde está tu opinión. Bueno, mis amigos, y continuamos con nuestros invitados especiales aquí sobre el tapete, Rommel Troch, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, y Tomás Ávila, secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá. Para ambos, para que nos contesten, don Rommel, ¿cómo podemos aprovechar la expansión del Canal de Panamá? Porque conversamos aquí tras bastidores de que Dubái y otros países pues se han desarrollando, valga la redundancia, en lo que es el transbordo de carga, que es lo más importante, lo que genera una de las riquezas más grandes de los puertos, ¿no?, de un país. ¿Cómo podemos aprovechar la ampliación del Canal de Panamá, don Rommel? Bueno, definitivamente que Panamá tiene que seguir apostando al desarrollo de puertos
para el transbordo de carga. Hay una demanda estimada de 3.5 millones de contenedores en el Pacífico, y en el Atlántico tenemos competidores que debemos quitarle carga, como ellos nos quitan a nosotros, donde tú tienes por lo menos casi 2 millones de TEUs que podrías tratar de hacer oferta para traer esa carga a Panamá. El tema marítimo está muy ligado a lo que es la expansión. Hay mucho trabajo que hacer alrededor del tema marítimo para aprovechar la expansión del canal, la inversión de 5.5 billones de dólares. Sin embargo, el resto del país también debe aprovecharlo. La agricultura el sector agrícola debería ver cómo aprovecha esto. Pero esto no es un tema fácil, porque nadie va a empezar a producir, por ejemplo, piña, aguacate, guanábana o mango si no tengo un comprador. Cuando tú entras en estos negocios, tú tienes que tener ya toda la cadena de comercialización vista y contratada tu producción. Me tocó a mí ver un caso en Chile, donde conocí a un comercializador en una reunión donde estaba el productor, el comercializador y la naviera, porque la naviera estaba buscando los contenedores que este comercializador lograba comprarle la producción al productor. Y me decía el comercializador en una conversación: mira, nosotros venimos aquí a ver desde que empieza la siembra, porque tenemos esta cosecha contratada, esta producción contratada. Desde que se empieza la siembra, vemos a darle seguimiento a cómo se está produciendo lo que estamos comprando, y venimos a ver la cosecha también. O sea, el comercializador ya compró la cosecha que tú tienes de, digamos, 30 contenedores de aguacate, por darte un número. Y no es que él se va a tener contigo un compromiso y va a venir nada más al final, no. Está en una relación comercial, naviera, productor y comercializador todo el año, toda la temporada. ¿Por qué? Porque también el comercializador tiene contratos para suplir ese producto a toda una cadena de supermercados en Europa, por ejemplo. Entonces no es un tema tan fácil. Y cualquiera que se va a meter a producir va a requerir financiamiento. Entonces es donde el Estado debe jugar un rol, porque los bancos privados tampoco financian mucho lo que es la agricultura. Sí. Es el Estado. Entonces tiene que activar aquí mucho, y ese es de lo que nos habló el ministro, ex ministro Jorge Arango, de que el sector agropecuario estuvo abandonado por más de 30 años aquí en Panamá. Pero don Tomás, son... ¿Cuánto me dio? 2 millones de teos que no estamos aprovechando. Yo diría que en el Pacífico existe una demanda como de 3.5 millones que podríamos atraer. Y en el Atlántico tendríamos que entrar en una pelea o en una batalla de mercado con los operadores del Atlántico para ver cómo capturamos algunas de esa carga. Ahora, Panamá tiene mejores condiciones que ofrecer para atraer a esos clientes que llegan a otros puertos. Nuestra análisis es que no han llegado a Panamá todavía, porque Panamá no tiene suficiente capacidad portuaria. Bueno, al hablar de la suficiente capacidad portuaria, aquí entre ustedes, don Tomás, de la Autoridad Marítima de Panamá, ¿qué estamos haciendo para ampliar todavía esta capacidad portuaria en Panamá para poder recoger todo eso que nos hace falta? Homero, el tema de la capacidad portuaria tiene que ver precisamente en dónde está la carga, ¿no? Como usted sabe, hay un proyecto de la Autoridad del Canal, que es el llamado puerto de Corozal. Pero por política está atrasado. Pelea política. Yo vi a los vecinos de Diablo y de Cárdenas y Corozal pelear en asamblea con la Autoridad del Canal sobre un proyecto que tenía que ver con temas de ventajas fiscales. Así que tanto como eso, y no quiero entrar en el tema de ese proyecto en particular, porque ese proyecto sí incide directamente en lo que es la capacidad del área portuaria del área del Pacífico en la entrada en el área interoceánica. Lo que pasa es que nos hemos concentrado en desarrollar, obviamente, lo que esperamos por tanto tiempo, que era el Canal de Panamá y las áreas alrededor. Y no hemos aprovechado las áreas alrededor. Porque si tú te vas a Rotterdam y tú vas navegando,
tú ves que eso está lleno de industria, pero que no hay un espacio. O sea, nosotros tenemos muchas áreas dentro del canal que podemos aprovechar para precisamente establecer negocios y lo demás. Pero bueno, yo no voy a hablar del canal, porque el canal es autoridad del canal. Nosotros como autoridad marítima estamos trabajando ahora mismo, iniciando un estudio con financiado o más bien, como se le dice, un estudio, una cooperación técnica no reembolsable. Ese es el nombre oficial, con el Banco Latinoamericano de Desarrollo, CAF, que se llama Plan Maestro Portuario Nacional. ¿Qué queremos lograr con este Plan Maestro Portuario Nacional? Lograr identificar en qué otras áreas del país es necesario instalaciones portuarias. Es necesario que se hagan o no astilleros. Es necesario que tú puedas poner aquí una marina deportiva o no y hacer la inversión. El clásico caso que hemos estado manejando en nuestro gobierno, y yo puedo hablar con esto de propiedad, es el tema de Puerto Armuelles. Los distintos gremios en Chiriquí apuestan a que el desarrollo de Puerto Armuelles los va a ayudar a ellos a desarrollar su agro. Y de hecho la CAF también está invirtiendo en un programa que debe tener un valor aproximado de $550 millones para el desarrollo del agro en el área oeste del país. Pero ¿qué arrojó nuestro estudio? Que en este momento no hay suficiente carga para justificar un megapuerto en Puerto Armuelles, por ejemplo. El estudio se arrojó de que hay una necesidad, ¿verdad? Hay una necesidad y que tenemos que comenzar por lo menos con una instalación básica. El muelle ese muy bonito que tienen ellos allá, que es el muelle bananero, es una instalación condenada, no tiene ningún uso. No tiene ningún uso. Y eso se va a modernizar, se va para poder hacer es que para hacer un puerto nosotros inclusive hemos identificado que ya eso no es el área, sino que es un poco más allá, un poco más hacia el sur. Pero también hay en Puerto Armuelles. hace falta desarrollar algo para que entonces comience ese flujo. Pero eso es poco a poco. Pero nosotros no podemos, como autoridad marítima, porque alguien nos viene con un proyecto de determinar, ¿sabes qué? Vamos a hacer un puerto de crucero en Coiba. Porque puede sonar muy interesante el proyecto, pero nosotros realmente va a traer pasajeros, realmente esa estructura va a crear empleos. Nosotros tenemos que poder determinar eso, para entonces hacer bien las inversiones en este país. Yo no sé si usted sabe, Homero, pero las distintas entidades del gobierno que tenemos proyectos así, la Cancillería tiene lo que es un portfolio y los embajadores venden nuestros proyectos afuera. Así que nosotros, como autoridad marítima, por ejemplo, tenemos todo el tiempo gente que se nos acerca de distintos países, de embajadas de otros países, de empresas privadas afuera, y nos estamos interesados en esto. ¿Qué información nos da? ¿Por qué? Porque nosotros como Estado vendemos eso y queremos seguir vendiéndolo más. Don Rommel, como presidente de la Cámara Marítima de Panamá, los puertos que hay, el movimiento de carga que hay en Panamá con el nuevo canal, la ampliación, que la cantidad de empleo que se genera, la cantidad de contenedores, el transbordo y todo esto. ¿Y para que se puede generar? Sí. Bueno, mira, yo creo que Tomás apuntaba algo muy importante, es un plan maestro de desarrollo portuario. Nada de quinquenal. Nada de quinquenal. Estado. Así es. Y yo creo que si el plan de desarrollo portuario se hace y se involucra bien la empresa privada, pues la empresa privada está en condiciones de cuando haya cambio de gobierno salir a decir, esto lo trabajamos juntos y esto es lo que queremos que debe seguir. Hay que seguirlo, claro. Así ocurrió con el plan logístico que tenemos hoy día. Trabajamos 2 años, la empresa privada con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el gobierno anterior. Entonces, cuando hubo la transferencia de gobierno, nosotros dijimos, este trabajo no se puede perder. Hemos estado reunidos 2 años, empresa privada con el BID,
No se puede ignorar, no se debe ignorar. Y esto siguió entonces al gobierno actual y se le ha dado más dinámica. Ha habido mucho más trabajo sobre el tema logístico y estábamos avanzando mucho más que en el anterior gobierno, donde nada más se dijo que se iba a hacer un gabinete. En este está trabajando el gabinete. Entonces, hacer un plan de desarrollo portuario donde se involucra la empresa privada es muy productivo porque permite a la empresa privada salir a decir después, hemos trabajado este plan en conjunto. Y esto es lo que la industria necesita. Esto para hacer esto. Nosotros no podemos pensar que el desarrollo portuario de Panamá se va a quedar nada más con un puerto nuevo como el puerto de Corozal. Tenemos que ver esto, como tú decías, más allá del quinquenio. ¿Qué va a ocurrir en 10 años? ¿Cuál es la siguiente demanda portuaria que podríamos afrontar? ¿Y qué va a ocurrir en 20 años? Mira, Tomás hablaba de Rotterdam. Rotterdam, el puerto más grande de Europa y la puerta de entrada a Europa, tomó una decisión: mover todo su desarrollo portuario afuera. Hizo un relleno de más de 2.000 hectáreas para mover toda su actividad portuaria con otros continentes. La transatlántica, transpacífica, moverla allí. ¿Por qué? Porque ahí vienen barcos que no podían entrar al viejo Rotterdam y están entrando al nuevo Rotterdam. Y fue una decisión de Estado, es decir, voy a mover toda mi actividad portuaria donde yo voy a tener un calado profundo, mucha profundidad, y no voy a tener problemas en los próximos 50 años. No importa el tamaño de los barcos. Singapur está haciendo lo mismo. Ya no cabe dónde está y está moviendo toda su infraestructura portuaria a otro lado, donde sí podrá crecer 100 años más. Panamá tiene 5 puertos, ha desarrollado 5 puertos en los últimos 20 años y está apuntando a un 6º puerto de contenedores para transbordo de carga, que es lo que a Panamá le ha dado dinero, le ha dado mucho desarrollo en materia logística y marítima. Y es la segunda actividad marítima más importante después del canal. Panamá debe apostar, como decía Tomás, vamos a hacer el estudio que independientemente de que hagamos Corozal o no, vamos a saber qué hacemos en 10 años y en 20 años en materia de desarrollo portuario. ¿Qué tenemos que hacer en el segmento de contenedores, en el segmento de marinas y en el segmento de petroleras y el segmento de carga general? Porque no todo es contenedores. Sin embargo, la demanda en Panamá ha sido por transbordo de contenedores. Bueno, aquí no es que independientemente si hacemos o no Corozal, porque si es Corozal o no, hay que hacerlo. Hay que hacer otro. Hay que desarrollar más capacidad portuaria en el Pacífico. ¿Cómo no? Bueno, don Tomás, ya el tiempo se nos ha acabado. Aquí 30 segundos ahí, recomendaciones. No, te agradezco la invitación. El tema es muy importante. El tema es muy importante. Es una fuente de riqueza para el país, una fuente de creación de empleo. Muy importante, muy importante. Y vuelvo y digo, no solamente es el tema de nuestro sector. Es un tema que involucra a todo el país, a todos los profesionales. Tú no puedes ser un profesional en recursos humanos, por ejemplo, si no conoces el tema de la logística, cuando estás apuntando a la creación de 30.000 empleos en 5 años, para darte un ejemplo. Y así debe ser todo. Los médicos tienen que aprender lo que es el tema de salud ocupacional, salud en un puerto, salud en un barco. Y ahí nos vamos. Es una cadena y ese es nuestro destino natural. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. El tiempo se ha quedado bien corto porque hay mucho más que conversar. En otra oportunidad vamos a continuar este tema, don Tomás. Con gusto. Secretario General de la Autoridad Marítima de Panamá, y aquí el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, don Rommel Troich. Gracias, hombre. Gracias, agradecemos infinitamente pues que ustedes hayan estado aquí con nosotros en Sobre el Tapete de Despierta Panamá. Recuerden que mañana a las 6 de la mañana otro noticiero más, Despierta Panamá. Tengan todos ustedes un excelente día. Hemos presentado Despierta Panamá con Homero Londoño. Hasta la próxima. Sol 104.7 en provincia.